Bienvenidos a ¿Y por qué no? El día de hoy nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Un nutriólogo con desórdenes alimenticios puede acompañar a otros? Para ello, tenemos la presencia de Cristian Argüelles, licenciado en nutrición. Bienvenidos a ¿Y por qué no? Tu nuevo podcast donde las preguntas abren caminos, las historias conectan y la comunidad crece. Aquí compartimos experiencias reales, consejos útiles y reflexiones que inspiran. Soy tu amigo Frank y esto apenas comienza. Bienvenido, Cris. Antes de empezar, ¿nos quisieras platicar un poquito de ti? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme y un saludo a todo tu auditorio. Pues mira, yo soy nutriólogo clínico, estudié en Aguas Xochimilco y pues bueno, llevo ejerciendo la nutrición humana cerca de 16 años, ¿no? He trabajado en la Secretaría de Salud Pública, he trabajado a nivel privado, he impartido cátedra en la UNITEC, ¿no? Y en la Universidad Metropolitana. Para empezar, primero dinos qué es la nutrición. ¿Qué es la nutrición? Pues bueno, la nutrición es este espacio que ocupa el cuerpo para absorber los nutrientes, los minerales y todo lo que conlleva al estudio de los alimentos, ¿no? Y eso es cómo impactan en el cuerpo de los pacientes, ¿no? A grandes rasgos, eso es nutrición, ¿no? Que conlleva muchas otras cosas. Podemos hablar desde el metabolismo, desde etapas de vida. Para ya entrar al tema, ¿cómo ha sido tu relación personal con la alimentación a lo largo de tu vida? Pues sí, fuerte, porque es algo que tienes que hacer conscientemente, ¿no? Porque es un trabajo tanto personal como tanto para los pacientes que vienen en esta parte de buscar un control de peso, de buscar un estilo de vida, de entender qué es alimentación, ¿no? Porque alimentación es una palabra que puede abrirse en muchos aspectos, ¿no? Y pues esto es como establecer límites y estrategias hacia dónde va el estilo de vida, ¿no? Tener conciencia de esto. ¿Crees que es común que los nutriólogos también enfrenten desafíos personales con la comida? Sí, claro, porque es muy fácil llegar a una meta. O sea, por decir, tú puedes tener una boda en 3 meses y decir, quiero perder 10 kilos, y entonces en 3 meses haces lo imposible por perder 10 kilos, y el tema es de que esa cantidad o ese estilo de vida que tuviste en 3 meses para perder esos 10 kilos no es ni sustentable ni orgánico para hacerlo como parte de tu estilo de vida. Porque después de esa meta, pues, ¿qué haces? ¿Qué sigue? Ok. ¿A dónde vas? ¿No? Y cuando tú tienes un estilo de vida, y aquí tendrías que tener más que el estilo de vida, voluntad, ¿no? O sea, porque no podrás tener a lo mejor el peso establecido, pero si hay voluntad, la voluntad te puede llevar muy lejos, ¿no? Y esto es lo que hace subir y bajar de los pacientes con el estilo de vida, porque la voluntad no está bien establecida, ¿no? Y entonces, pues tú te podrás preguntar, quiero bajar de peso, y no es como que te pares hoy y digas, hoy quiero bajar de peso, quiero ser flaco, y entonces voy al nutriólogo, ¿no? Y entonces estas ganas me duran 3 meses, no es así, Sí. ¿no? Es un entender a qué vas, qué es lo que vas a hacer y desde dónde viene el problema de lo que vas a tratar, ¿no? Y si tu problema es un problema de peso, entonces ver desde la parte emocional y acompañar esta parte, qué emociones están conjugando en este peso. Si es una parte de enfermedades metabólicas como diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, ese tipo de cosas, tenemos que ver el causante desde dónde viene, porque el cuerpo te está hablando, ¿no? Que hay algo que no está funcionando adecuadamente bien, que te está dando una señal que hay que poner orden, ¿no? Y desgraciadamente, pues esta parte de vernos hacia nosotros mismos es algo que no es una necesidad ni está en la Ahora bien, ¿tú qué opinas sobre la idea que los profesionales de la salud, llámense nutriólogos, deben de ser un ejemplo perfecto para los pacientes? no, eso está muy trillado, te voy a decir por qué. Porque
no es un mismo cuerpo en una misma serie, ni es un mismo menú para un mismo cuerpo. Si eso fuera, entonces la perfección entraría desde el especialista, ¿no? Y todos los que se dediquen a la nutrición tendrían que tener ciertas características. A la estética, ¿no? A la estética, exacto. Entendiendo esto, el cómo se enfrenta y el cómo tú lo ves, pues sí es demandante, porque inconscientemente siempre piensas el qué vas a comer, cómo lo vas a comer y eso cómo va a impactar en tu resultado desde el ánimo, desde cómo te sientes y desde cómo inicias tu día, ¿no? Y desde que si haces o no haces ejercicio o que si tomas o no tomas cierta bebida, es impactante porque no puedes no dejar de pensarlo, ¿no? Porque siempre lo estás construyendo, porque ya vives con esto todos los días, ¿no? O sea, todos los días estás pensando, haciendo, formulando menús para tus pacientes y buscando alternativas, ¿no? Y esto, pues de alguna manera, no estoy diciendo que a todos les pase, pero sí a algunos, pues te queda como esta parte de llegar a la profesión y entonces tener ciertas características, llegar a ciertas tallas, cumplir ciertos requisitos y verte estéticamente de alguna manera. Pero entonces, ¿sí debe ser un ejemplo para el paciente, el nutriólogo? ¿O Pues es un ejemplo, sí, porque estás hablando de la voluntad, ¿no? Y sí tiene que tener conciencia en el estilo de vida que tiene el nutriólogo y la percepción que tiene a sí mismo, sí es un ejemplo de vida. ya abordando el tema específico, es posible acompañar a otros en el proceso de la salud cuando uno mismo está lidiando con el suyo? ¿Te refieres si el especialista tiene trastornos de la conducta alimentaria? Así es. Mira, ¿Es posible que sí, acompañen a otros? sí es posible, porque tú te das cuenta desde la perspectiva del trastorno, cómo se vive, ¿no? Es como decirte esto. Si tú estás con alguien que no ha tenido una pérdida de algún familiar muy cercano, jamás te va a entender, porque no ha pasado por ese proceso. Quien ya pasó por ese proceso, a lo mejor cuando tenga una decaída, uno tiene las herramientas para hacer contenido o contensor de esa situación, ¿no? Y explicar cómo está el proceso. En mi práctica he tenido pacientes de trastornos de la conducta alimentaria y yo siempre les he comentado que si ya estamos en el infierno, aprendamos a caminar en él. Ok. ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque si es un tema y si es un infierno el saber qué vas a comer, el tener un trastorno, el percibirte de una manera y el verte de otra, ¿no? Y eso es un trabajo muy arduo tanto para el paciente como para el profesional, porque no nada más lo hace una sola persona, un solo profesional, lo hacen muchos. Esto de hablar de trastornos de la conducta alimentaria, estamos hablando de que es un equipo multidisciplinario, ¿no? Y entonces entra psicología, psiquiatría y otras áreas de la salud donde son importantes para particularmente este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque no nada más es la emoción, sino es la percepción, sino también cómo es la calidad y la relación con los alimentos, ¿no? O la medicina interna, ¿no? O la medicina interna, que aquí en este caso estás hablando ya de un trastorno y entonces estás hablando ya de un proceso neuronal Ok. y estás hablando ya a la mejor de otros campos, ¿no? Yo te podría decir que tendría mucho que ver tanto el hipocampo como los prefrontales en esta parte de segregación de percepción, ¿no? Porque a lo mejor tú como paciente con el trastorno, tú te puedes ver con un peso muy excesivo, pero a lo mejor tú que estás fuera de esto, tú dices, no, es que estás súper bien y estás súper delgado, ¿no? Pero yo como paciente que tengo esta enfermedad no lo logro ver, ¿no? Entonces ya no nada más es un tema con la comida, es un tema de percepción, es un tema de emoción, es un tema de cómo la cabeza está haciendo toda esta conexión neuronal y hormonal con mucho cuidado. Ok. Hablando ya en este tema, ¿cuáles serían los límites éticos que un nutriólogo pueda atravesar en el trastorno de la conducta alimentaria? Pues mira,
Aquí cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, lo más importante es de que contamos con una herramienta que es una ficha técnica que nosotros ocupamos para hacer un filtro, ¿no? Y ubicar dónde está situado el paciente, ¿no? De ahí nosotros vemos hasta dónde es y hasta dónde nosotros podemos llegar y está a nuestro alcance, ¿no? Y esto cómo va a impactar a nuestro paciente. La parte ética en esta situación es realmente ser muy crítico con el paciente y contigo mismo y evitar el vínculo. Porque si esta parte del vínculo, de la historia, de la información que el paciente te arroja, tú empiezas a vincularla porque te empieza a enrollar más el caso, no vas a tener una buena percepción de cómo llevarlo, ¿no? Porque muchas veces es tanta la interacción con el paciente, pues que es imposible que no puedas vincular, ¿no? Y me ha pasado y pues, me ha tocado decir, es momento de dejar esto aquí y otro especialista tiene que retomarlo, ¿no? Porque no es una sola consulta, no es un año de tratamiento. Sí, no. Muchas veces tengo yo pacientes con trastornos de la conducta alimentaria de 10 años. Tengo 16 años ejerciendo, o sea, más de la mitad de cada persona más activa. Entonces, no es como que vengan, ya voy a la consulta y entonces yo los veo, o sea, ya no los veo como mi familia, pero ya lo ves más cercano y entonces ya lo abordas desde otro punto, ¿no? Claro. Ya no tienes que abordarlo a lo mejor desde el principio y con ciertas cohesiones o con ciertas herramientas específicas para la consulta. Ya a lo mejor es más frontal, ya es más directo, ya no es el maquillado, ¿no? Y entonces ya puedes utilizar herramientas a lo mejor mucho más crudas, mucho más cercanas. Perfecto. ¿Qué mensaje tú les podrías dar a tus colegas que están pasando por esta situación de trastornos? Pues que lo primero es aceptarlo, es Ok. lo más primordial. Y una vez que uno acepta como ese problema, buscar ayuda, ¿no? Y ser consciente que esto directa o indirectamente nos va a afectar en un futuro. Porque la nutrición no es el efecto que tú ejerces sobre el resultado de la consulta. La nutrición o el estilo de vida es el acúmulo a los años en el futuro a cómo tú vas a estar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tú cómo vas a recibir a tu yo de los 50? ¿En qué versión? En no moverte, en estar con una enfermedad crónica, en no tener movilidad. ¿Cómo vas a estar en esas edades? Lo que no hagas hoy es el resultado que tú vas a tener en ese futuro. Eso es nutrición. Okay. Si tú haces ejercicio y entonces el fisicoculturista, cuando llegue a los 60 años, obviamente no va a tener ninguna enfermedad metabólica, no va a tener ese tipo de cosas y lidiará con otras cosas, con otras enfermedades, pero enfermedades que no sean incapacitativas, ¿no? A lo mejor enfermedades que sean como de otro nivel. Y es muy diferente tener una enfermedad metabólica, una enfermedad crónica, ¿no? Porque ahí ya implementas una interacción, un protocolo, un multidisciplinario con otras especialidades y esto pues te lleva pues a más estrés, porque es no nada más ir al nutriólogo, es ir al internista, es ir a hacerte el laboratorio, es y prepara el alimento, es y hace ejercicio, y es ser el profesional, y es ser la pareja, y es ser el amigo, y entonces mil funciones en todo un hilar de vida, ¿no? Entonces, el resultado a lo que tú le apuestas a la nutrición es el futuro, es como la inversión, ¿no? Cuando tú te retiras, tú haces una inversión y te vas a retirar con 7 millones de pesos, entonces tú vas a retirar con muchos años más de vida y calidad de vida, Okay. ¿no? Perfecto. Hace un momento hablaste de especialidades de la nutrición. Hablando de esto, ¿existe la nutrición pediátrica?
La nutrición pediátrica como tal no existe, habrá diplomados, habrá como cursos que establezcan como esto. No tanto como No especialidad. tanto como especialidad. O sea, cuando tú estudias nutrición, pues sales como licenciado en nutrición, y ahí hay maestrías en ciertas áreas como nutrición clínica y hasta ahí, ¿no? De ahí podemos saltar a la clínica, que es como esta conversión de la expresión del tiempo a la enfermedad, ¿no? Pero como tal, que exista una especialidad y que exista un título y una cédula como nutriólogo pediátrico, no lo hay, ¿no? Aquí abordas todas las etapas de la vida y a cada una de ellas les das los ajustes necesarios, ¿no? Y por eso es en específico que eres nutriólogo, porque es todas las etapas de la vida como tal. No es que se cierre a un solo gremio de la nutrición. Ahora otra duda que tengo sobre la crema de cacahuate. ¿Es un sustituto de alimentación o sí tiene varios beneficios que dices, wow, o sea, es Mira, mega recomendable? yo te voy a decir una cosa, no hay alimentos buenos, no hay alimentos malos, todos son alimentos, ¿no? El cómo, el cómo provenga el alimento, el cómo se dé el alimento y el cómo tú ingieras al alimento, ese es el problema, ¿ok? Si tú me hablas de la crema de cacahuate, yo te voy a decir que en adolescentes, en personas que tienen problemas de obesidad y sobrepeso, es bastante bueno, porque es bastante saciante. Para Para adolescentes. adolescentes, para adultos, ¿no? Para niños, esta parte es un alimento que genera demasiada energía. Es una de las grasas buenas que tiene el grupo de alimentos. Los cacahuates pertenecen al grupo de las oleaginosas y estas son grasas buenas, ¿no? El punto de esto es como todo. Si tú abusas de estos alimentos, vas a tener un excedente de esta carga de grasas, ¿no? Y entonces esto va a ser contraproducente porque puede llevarte a este punto seborreico de tener acné, de tener problemas de quistes seborreicos en la cara, si tenemos como un excedente. Si lo controlas y a lo mejor tienes un pequeño que tiene sobrepeso, tirando la obesidad, créeme que el cacahuate es una muy buena herramienta para dar saciedad, ¿no? Para mandar una colación, un bocadillo con un pan, un poco de crema de cacahuate, da esa saciedad que la gente busca y que es lo que buscamos en el proceso de alimentación, ¿no? Saciedad. No, no es un suplemento alimenticio. Tenemos que tener claro que el suplemento alimenticio es esta parte de micro, macronutrientes que te hacen falta. Ok. Entonces, si la dieta no los cubre, los tienes que suplir porque no los tiene. El cacahuate es un alimento, pertenece al grupo de las oleaginosas, está dentro del plato del bien comer, ¿ok? Entonces no suple nada, entra dentro de la dieta establecida y esto necesariamente en un cálculo de una dieta normocalórica puedes incluir cacahuate, ¿no? El punto de cómo hagas una crema de cacahuate también indica mucho de cuántas herramientas de técnicas de preparación de alimento tengas, ¿no? Ok. Porque pues puedes hacer una crema de cacahuate y sumarle más cosas y entonces ya no va a ser más saludable. Pero si tú vas al mercado y entonces compras tus cacahuates y entonces le pones un poco de aceite de coco natural y haces la molinda, tienes una crema de cacahuate 100% natural, ¿no? Y entonces, sin conservador. exactamente. Y entonces aquí tienes como todo este proceso de sacarle todo el beneficio al alimento, ¿no? Okay. Porque entonces de ser un alimento que sea de masticación, de mecánica mandibular, ya es un alimento que te da mucho más saciedad y entonces este tipo de alimento a la hora de entrar en esta fricción, los aceites esenciales o en el calor llegan a subir y estar mucho más predisponibles para su absorción. Perfecto. Y en eso puede ser el caso de los aceites esenciales. Para concluir, ¿qué nos podrías resumir? Tanto de las cuestiones éticas de los trastornos alimenticios en nutriólogos, como las especialidades, o bueno, las diferentes áreas de la nutrición. Pues mira, las partes éticas es de que esto, yo siempre lo he dicho, los trastornos de la conducta alimentaria se tratan desde la parte profesional, pero con una perspectiva
del corazón. Ok. ¿Por qué? Porque entender el sufrimiento en el que está la persona, el paciente, no es ni 5 veces en el que estás tú, ni que lo puedas comprender, porque nada de lo que tú puedas hacer como profesional va a ser sanador o va a ser alentador para quien esté caminando el infierno, ¿sabes? ¿Cómo tú le echarías ganas a esta parte de que tienes vigorexia, ¿no? Que tienes bulimia, que tienes anorexia, para poderlo hacer lo más ético posible, sin llegar a lastimar ni tanto a tu paciente ni llegar a lastimar a músculo? ¿Por qué? Porque eso sí es una interacción pues muy compleja, como te vuelvo a repetir, de muchas disciplinas, ¿no? Y entonces psicología hará su parte de contención en la situación de valoración personal. Psiquiatría hará su valoración si la parte de las neuronas, de toda esta corteza cerebral, tiene alguna deficiencia, ¿no? Y pues vendrá esta parte también de la nutrición, donde le enseñará al paciente que los alimentos no son malos, no simplemente son alimentos y cumplen una función. Desgraciadamente los trastornos de la conducta alimentaria son alimentados también por esos estereotipos tan estructurados que tenemos hoy en día. Y si tú recordarás, antes de la pandemia, los cuerpos curvilíneos eran mucho más aceptados, ya salían en la televisión, ya salían como más en estos programas de comerciales, ¿no? Y entonces esas personas que tenían como estas características iban a ser la nueva generación aceptada en la nueva normalidad de salud. Y entonces viene la pandemia y ¿qué pasa? Te dice, disculpen lo que voy a decir con todo respeto, pues personas con sobrepeso no son aptas para este proceso, ¿no? Y fueron personas que se vieron mucho más afectadas. Y entonces pareciera que el universo te dice, no, tienes que ser delgado, ya no es negociable el no hacer ejercicio bien natural, ¿no? Antes era como una segunda parte o no estaba preciso. Hoy entra dentro de la canasta básica y hoy entra dentro de esta parte. Y es algo bien curioso, ¿no? Debo decir algo, me ha pasado apenas en este inicio de año. Todos mis pacientes de hace 8 años regresaron. Y entonces regresaron por un problema metabólico. Entonces regresaron con resistencia a la insulina, Claro. y regresaron con diabetes, con hipertensión. Y el proceso, hoy por hoy, yo los veo y cuando yo los atendí hace 12, 13 años atrás, es abismal, porque hoy se ven mucho más acabados, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta que ha valido la pena. Yo te lo puedo decir. Yo he luchado mucho con este camino de la autoaceptación de mi cuerpo personal y de la aceptación de los alimentos, pero hoy por hoy veo en este andar que si yo no lo hubiera hecho así, hoy podría yo estar con un trastorno de la conducta alimentaria muy elevado y sin temor a equivocarme, te podría decir que a lo mejor incontrolable, ¿no? Porque si es algo que sí te pesa, ¿no? Porque ¿cómo lo mantienes 30, 40, 50 años? ¿No? Y entonces te paras en el gimnasio, te paras en la banda sin fin, haces tu ejercicio y la pregunta es, ¿para quién es? O sea, ¿para qué? ¿No? Sí. Porque ya no tiene ningún vínculo, a lo mejor que tengas pareja, que tengas amigos, no. Ya es un vínculo muy personal, ya es un vínculo para ti mismo, ¿no? Y el lidiar contigo mismo, ese es un tema. Es por eso que la adherencia a la actividad física es muy compleja, porque es cómo lidias con eso, ¿no? Y eso es lo que yo me he encontrado. Cuando logras hacer esas fases, descansas, quieras o no, pues se te hace parte de tu vida y lo ves en la normalidad, porque pues es parte de, ¿no? Pero sí es un proceso el cual se necesita ayudar y pues sí, yo lo comparto igual con mi psiquiatra y mi psicólogo, entonces es algo
que tiene que ser así, ¿no? Particularmente es como ¿no? Habrá otros especialistas que lo hagan de otra manera o lo desfoden de otra manera, ¿no? Pero particularmente es así. Porque muchas veces te cansas del pollo, te cansas de correr, te cansas de levantar el mismo fierro todos los días, ¿no? Sí, claro. Y entonces no te abres como a esta parte, ¿no? Y hay mil actividades, mil cosas, pero te acostumbras tanto a lo monótico, perdón, que te quedas en eso. Y no le das a la mejor apertura a irte 1 o 2 horas a patinar o específicamente hacer otro tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no tienes tiempo. La disponibilidad del tiempo y del desplazamiento es mucho más difícil. Y la parte profesional pues también te absorbe mucho más, ¿no? No era cuando eras chavito y tenías 20.000 actividades, Sí, porque no. tu única función era estudiar. Estudiar, sí, claro. No, cuando eres adulto tienes mucho menos tiempo y entonces la preocupación es trabajar, ¿no? Si tú tienes una enfermedad metabólica y entonces tienes diabetes, una crisis de diabetes o hipertensión, dejas de trabajar, ya no vas a percibir. Y entonces, ¿dónde vas a mantener toda esta vida o todo este proceso de la enfermedad? Muchas gracias. Perfecto. Ya si nos otorgas tus redes sociales, igual van a aparecer. Es Médica Roma, arroba Médica Roma en Instagram, y para los correos es medicaroma.com.mx. Perfecto. Bueno, Cris, te agradezco tu tiempo. Muchas gracias. Sé que tienes mucho trabajo y gracias por abrirme tu espacio. No, gracias a ti, con todo gusto. De antemano les agradezco mucho el tiempo de ustedes. No sin antes agradecer a Alquimia Tratamientos por su apoyo.